a nuestro hermano Jorge, que tendrá la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Con ustedes, nuestro hermano Jorge. Buenos días, hermanos. Seguimos delante de la presencia del Señor y también delante de su palabra, la cual va a ser expuesta en esta mañana. Deseamos que todos aquellos que estén, ¿verdad?, detrás de un celular, detrás de una computadora, ahora mismo conectados, estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que es la que en verdad nos transforma. Vamos así entonces a recordar el versículo que leyó el hermano como base de este mensaje. Romanos 6:23, uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa sería la primera parte del versículo. Este versículo tiene una segunda parte donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo da a conocer dos absolutos, porque son verdades en todo momento y en todo lugar. No cambian. Este versículo expresa dos contrastes, porque se pueden comparar sus diferencias. Uno es un antes y el otro en un después. Dos contrastes. Uno es antiguo y el otro es nuevo. En ese contraste también podemos ver, uno es la ley, donde demanda y con justicia lo demanda, y la otra, en la otra parte, es la gracia. Pero también encontramos, de otra parte, en una es esclavitud y en la otra encontramos libertad. También encontramos en este hermoso versículo dos caras de una misma moneda, porque las dos caras representan un pro y un contra de una misma situación, válidos y opuestos entre sí. Una moneda, la moneda del Evangelio. Dos destinos, porque aquel que elijas tú en esta mañana, será tu futuro irreversible y será tu fin por la eternidad, o para condenación o para una bendición basado en la gracia del Señor. Dos elementos encontramos en este versículo, separados por una barrera muy delgada, pero la diferencia de cada lado de esa imperceptible frontera es abismal, porque esa frontera es el amor abismal de un Dios incomparable. Es un Dios que no se puede comparar con nadie. Es el gobernador de nuestras vidas y que debe ser también de tu vida, como un día como hoy. Pablo, cuando escribió este verso, estando en Corintio, redactó esta carta a los hermanos en Roma para darles a conocer el valor de la gracia de Dios al mundo sin olvidar la realidad del pecado. Pablo, cuando escribió esto, así como inspirado por el Espíritu Santo, escribe la armadura de Dios allá en Efesios capítulo 6, cuando miraba a un soldado. También aquí en Romanos 6:23 utiliza este mismo lenguaje de un soldado. Un soldado romano tenía su sueldo correspondiente, dependiendo de la temporada, y era en denarios o en dracmas. La moneda a recibir de ese romano o de ese soldado, según en conquista o en guerra o en día ordinario. Pablo usa dos palabras militares en este versículo, y es paga
y la otra es dádiva. Su paga, lo que merecía el soldado por su trabajo. Claro, lo que se había ganado arriesgando la vida y con mucho sudor y dolor, algo que se le debe y que no se le debe escatimar. Dejaba a su familia para ir a la guerra a conquistar. Pero estaba la dádiva. Era algo que no se había ganado, que el ejército recibía a veces, en ocasiones especiales, por ejemplo, en su cumpleaños, pero ¿de quién? En el día que ascendía al puesto supremo o el aniversario del emperador. Les repartía a los soldados un regalo en dinero. No se había ganado, sino que el emperador lo daba por generosidad y por gracia. Esas mismas palabras en cuanto a paga y dádiva. Así que Pablo dice, si se nos da lo que hemos ganado, según el versículo que estamos analizando, porque este es un sermón textual basado en el texto bíblico en Romanos 6:23, si se nos da lo que hemos ganado, la paga del pecado es muerte, no vamos a recibir nada más que la muerte. Esa es la noticia que nos da de esta primera parte del versículo. Tú recibirás sin Cristo la muerte. El pecado y la muerte van de la mano. Lo que merecemos, dice la justicia y la ley. La ley demanda muerte. En el tiempo pasado, muerte espiritual en la separación de Dios como resultado de la caída. Adán y Eva, nuestros padres antiguos, y heredamos ese pecado. Por eso merecemos la muerte. Pero solo por eso, no. Tiempo presente, muerte física en separación de alma y cuerpo. Estamos teniendo un reloj interior donde el Señor sabe cuándo naciste, pero también cuándo terminaría tu vida. Un día terminarás de vivir y eso no lo controlas tú, lo controla nuestro Dios. Él te hizo con un plan, pero el plan debe ser basado en Dios, pero el hombre está poniendo aparte a Dios. Entonces debe tener tu paga. Como no tienes en cuenta a Dios, entonces tu paga es la muerte física, la muerte primera, porque hay una muerte segunda. Tiempo futuro sería la muerte segunda. Es el juicio de los incrédulos. Morirás físicamente, pero si mueres en Cristo, entonces tendrás una segunda muerte. Irás al infierno, porque el lugar es real. Dios lo dice en su palabra. De esa muerte se refiere el versículo, porque la paga del pecado es la muerte. Se refiere a esas tres clases de muerte. Un pecado heredado, un pecado que haces cada día, pero también un pecado por el resultado de todo, mereces la muerte eterna. ¿Cómo te puedes librar de esto? La única forma que reconozcas, que te arrepientas, que has hecho lo malo, que no eres bueno y que necesitas un Salvador. Ya la sentencia está puesta, la justicia tomó su martillo y le pegó en la mesa y le dice, caso cerrado, eres condenado porque has pecado. Te toma el policía, te arresta y te condena para siempre. Asimismo, dice el versículo de esta mañana, has sido condenado. Ahora, este es el momento de replantear tu vida. ¿Qué es replantear? Es volver a pensar en lo que estás haciendo con tu vida. Ante cualquier paso que des primero, oiga, hay un refrán por allí, ante cualquier paso que des primero, van primero tus convicciones, lo que tú crees, y después tus conveniencias. Pero en este mundo secular está al revés.
está colocando sus conveniencias, lo que me conviene, ¿sí? Y si tiene conveniencias, irán de últimas y guardando el distanciamiento en cuanto a las cosas del Señor. No, ahora no quiero al Señor, ahora no quiero a Dios. En algún momento de mi vida, ¿cuándo va a ser? ¿En qué momento? Este es el momento de salvación para tu vida. No esperes un momento más. Ahora, este es el momento de replantear tu vida como lo hizo un hombre. Y ese hombre en la Biblia era paralítico. Y lo podemos encontrar en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 3. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Encontramos el ambiente. Jesús entró en la ciudad de Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa reunido. Muchos dicen que era en la casa del mismo Marcos. Otros dicen en otro lugar de otros discípulos, pero estaba reunido en un lugar. Dice el versículo 2, encontramos la escena, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El paralítico tuvo que replantear su vida. Estaría toda su vida postrado y tirado sobre las puertas principales de la ciudad pidiendo dinero, o tendría que llamar a 4 para que lo ingresen, cueste lo que cueste, por el techo del lugar de reunión que había en casa de Marcos y hacer el último pedido por fe y caminar y hacer las cosas por sí mismo. El hombre en la actualidad es un paralítico, es un hombre que no puede hacer las cosas por sí mismo aunque él la crea. Y tú necesitas ayuda. La ayuda que te podemos dar es darte a conocer la palabra de Dios y te acerques a Jesús, cueste lo que cueste, como lo hizo el hombre paralítico. Con sus pies no podías trasladarse de un lugar a otro. Tampoco te puedes trasladar de esta tierra al cielo por tus propias fuerzas. Debes buscar la palabra de Dios y reconocer que hay pecado en ti y que necesitas ayuda. Encontramos en el versículo 4 de ese mismo capítulo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La fe persiste y vence. Yo quiero que en esta mañana tengas fe, amigo. Creas, pongas lo que tú creas en el Señor. Le tocó decirle a su hijo y multiplicó el vino y la fiesta siguió. Eso lo hizo una mujer, era la mamá de Jesús. Le tocó subir al árbol y lo vio. Era un hombre muy bajito y buscó un árbol para subir. Le tocó entrar entre la multitud, pero le tocó su manto y sanó. Y el Señor se dio cuenta que lo habían tocado, pero la mujer sanó. Le tocó al leproso entrar en la ciudad donde no podía entrar en la ciudad porque era leproso. Pero buscó a Jesús y se postró y Jesús lo sanó. Es la misma fe que te quiero, que el Señor quiere que tengas en esta mañana. Y como no podían acercarse a él, sigamos el versículo 4, como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron
y el lecho y que yacía el paralítico. Subieron y desde el techo entraron hacia el centro de la reunión, frente a Jesús, pero también frente a la multitud y también frente a los escribas. Los escribas era un grupo sectario que pensaban en relación de algo en cuanto al pecado. Ellos pensaban que cuando alguien estaba enfermo es porque era el pecado de esa persona que había heredado de sus familiares. Y tenían de menosprecio a todo aquel que se enfermaba. Bueno, vamos a leer que mientras que Jesús, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, como dice el texto: hijo, tus pecados te son perdonados. Este pasaje lo podemos encontrar en 3 partes de los evangelios. Pero el resultado, los escribas aborrecían las palabras de Jesús en sus pensamientos. Lo que decía allá en Levítico, capítulo 24, versículo 14. Por algo ellos aborrecían a Jesús y sus palabras. Saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Tírenle piedra hasta la muerte, porque era blasfema. Nadie puede perdonar pecados. En sus pensamientos cavilaban, pensaban, decían: ¿quién es este que es hombre y humano para perdonar los pecados? Este hombre bajó del techo. Pero el Señor dice que al escuchar los pensamientos de ellos, Jesús escuchaba los pensamientos de ellos, lo desafía a una pregunta que al final no podrían responder. Ya ellos relacionaban las enfermedades, las imperfecciones físicas y falta de salud con el pecado. Marcos en el versículo 9 dice que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Claro que está. Para un hombre natural es imposible hacer las dos cosas. Pero Jesús es Dios y Jesús puede hacer las dos cosas. Puede perdonar pecados y también podía hacer el milagro. ¿Qué es más fácil? Señor, perdona los pecados o quita el coronavirus a nivel mundial. Las dos cosas. Porque Dios tiene el poder. Jesús es Dios y también puede perdonar el pecado tuyo, amigo. Ese es el mensaje de esta mañana. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, dice en el versículo 10, en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le dio la gran lección de sus vidas. Un día como hoy, República Dominicana cambia de gobernante, de un hombre a cambio de otro hombre. Hoy, un domingo como hoy, amigo, te quiero decir que cambies también de gobernante. Porque mientras vivas en pecado y vivas sin Cristo, tienes un gobernante y vas a vivir en esclavitud. Y ese gobernante es Satanás. El mundo y la carne dominarán tu vida hasta que pierdas la muerte, hasta que pierdas la vida y tengas la muerte y vayas al infierno. El Señor en esta mañana quiere decirte que Él quiere ser el gobernante de tu vida y Él es el gobernante de todo el mundo. Él te hizo, amigo. Él te hizo con tal propósito para glorificarte. ¿Qué tienes que hacer? Levántate,
de tu lecho de muerte. Glorifica al Señor en este día y dile: Jesús, ven a mi corazón, limpia mi vida, hazme un hombre o una mujer diferente. No quiero vivir más como yo tenía que vivir o pensaba vivir. ¿Por qué? Porque el versículo de esta mañana me está diciendo que la paga de todo lo que yo he hecho es la muerte. Pero ¿qué dice la otra parte del versículo? Porque la dádiva. ¿Qué es la dádiva? Es un regalo que tú no te mereces, ni tú ni yo. Es un regalo dado por Dios y ese regalo es Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Ese Jesús muerto en la cruz, esa es tu dádiva. Ese regalo de salvación. Él murió por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con ese regalo que Él te dio? Recibirlo, aceptarlo y decirle: Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Lo recibo en mi corazón. Cámbiame y transfórmame y hazme que me levante de mi lecho y pueda darte gracias. Eso es lo que tienes que hacer en esta mañana. Porque el versículo dice: porque la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es mi gobernante, Jesús. Y ese también debe ser tu gobernante en tu corazón. El que reine tu vida, el que te gobierne para siempre y por toda la eternidad. Dios es mi rey y Él me está llamando a una ciudad donde también te está llamando a ti. ¿Quieres ir a esa ciudad? ¿Quieres que el Señor te transforme? ¿Quieres que esto cambie? Es recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, ese es el mensaje de esta mañana, amigo. Reciba a Cristo en tu corazón y levántate de tu lecho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Romanos 6:23, donde nos muestra, Señor, la realidad del pecado. El pecado es una realidad. Y deseamos que el amigo que haya escuchado este mensaje esté dispuesto, Señor, a cambiar su vida y a tener como gobernante a Jesús en su corazón. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que transforma. Tu palabra es la que llama. Tu palabra es la que cambia. Te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hoy puede ser un tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Y mientras tú piensas en este mensaje, vamos a cantar para terminar la primera estrofa y la última del himno número 20. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás, pecador? Hoy te convida, hoy te convida. Voz bendecida, benigna, convídate hoy.